siguiendo donde lo dejamos, vamos a terminar ya el capítulo 13 dedicado a la increencia, que es el que estamos abordando actualmente. Y nos habíamos quedado en el apartado número 4 de ese capítulo 13, apartado 4 que se titula Análisis de la increencia. Y de ese apartado 4 habíamos visto diversos subapartados, concretamente el primero, raíces antropológicas de la increencia, el segundo, fenomenología de la increencia contemporánea, y el tercero, magisterio de la Iglesia. ¿Vale? Digo esto para que comprendáis lo que viene ahora, ¿no? Que sería el cuarto subapartado del cuarto apartado. Este cuarto subapartado pues está dedicado a analizar desde el punto de vista teológico la increencia. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora, digamos que ha sido pues bueno, examinar qué es la increencia, qué manifestaciones tiene, qué causas o qué motivos pueden haber detrás de la misma, cómo se manifiesta desde el punto de vista social, ¿no? Y ahora de lo que se trataría es de contemplarla desde el punto de vista de la teología y valorarla también desde el punto de vista de la teología. Bien, antes de empezar a desarrollar este tema, ¿no?, sobre la increencia considerada desde el punto de vista de la teología, hay que decir que las relaciones entre la teología y la increencia, pues ciertamente no son fáciles, ¿no? Y esto tanto en un sentido como en otro. Es decir, tanto la increencia por su parte como la teología por su parte también presentan ciertas dificultades que pueden entorpecer este diálogo. Por parte de la increencia, la dificultad sería la siguiente. Aquellos que dudan de la existencia de Dios o la niegan directamente o la consideran un asunto no relevante o no pertinente, lógicamente, con esas premisas van a pensar que toda especulación racional sobre una pretendida revelación de Dios, pues es algo o que no tiene sentido, o que no importa, o que es una construcción sobre el vacío porque, pongámonos en el caso de un ateo radical, simplemente Dios no existe. Y si Dios no existe, no puede haberse revelado y por lo tanto aquellas cosas que estudia la teología son pura ficción, ¿no? Y esto evidentemente pues es una dificultad, ¿no? Porque para que haya un diálogo proficuo, pues se requiere que al menos se respete al interlocutor, ¿no? Y se considere que tiene algo interesante que aportar, ¿no? Entonces, aquí vemos que la increencia, digamos que pone pues una serie de dificultades o alguna dificultad a este diálogo con la teología. Pero hay que tener en cuenta que también por parte de la teología se pueden presentar ciertas dificultades, ¿no? Porque el riesgo en el que podemos caer los que sí que creemos en Dios y sabemos que existe y que es importante para nuestras vidas, ¿no? El riesgo en el que podemos caer, en el error en el que podemos caer es en la condena rápida del increyente o del ateísmo. Es decir, está claro, lo vamos a ver a lo largo de este subapartado, que esas posiciones increyentes pues hay que criticarlas, ¿no? Porque se construyen sobre fundamentos que son criticables, ¿no? Que no son válidos. Entonces la crítica es oportuna, ¿no? Pero claro, digamos que hay que dar tiempo para que el otro te pueda presentar sus argumentos, para comprender los motivos que lleva a una persona a esa posición atea o indiferente o agnóstica o lo que sea, ¿no? Si la postura que adoptamos es la de la condena rápida e inmediata, pues tampoco hay posibilidad de diálogo, ¿vale? Por lo tanto, ahí nosotros también tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Porque, y esto es una idea que yo creo que he repetido, ¿no?, en otras ocasiones durante las clases, cualquier persona que no coincida con nosotros o con nuestras ideas, ¿no?, siempre tienen algo que aportar, ¿eh? O sea, nadie está en el error puro, sino que nuevamente, pues en todo caso la verdad estará mezclada con el error, o en esa, no sé, en filósofos que son ateos,
podemos encontrar cosas que nos hagan reflexionar o pueden acertar en algunas críticas, ¿no? Por lo tanto, la teología tendría que ser capaz, o los cristianos tenemos que ser capaces de favorecer ese diálogo. Bien, pues dicho esto, ya podemos pasar a ver, ¿no?, cómo la teología contempla la increencia. Y digamos que aquí la labor de la teología con respecto a este fenómeno, digamos que es doble. Por una parte, la teología debería defender la fe, o sea, es lo que conocemos como apologética, ¿no? Ante esos ataques que yo estoy recibiendo a los cimientos de mi fe, yo, cristiano o yo, teólogo, tengo que saber responder, ¿no? Y eso, como hemos explicado ya en otras ocasiones, pues se le conoce como apologética, ¿no? Sería la primera gran tarea de la teología con respecto a la increencia. Y la segunda gran tarea, podríamos decir, que tiene la teología con respecto a la increencia, es la de tratar de presentar una imagen convincente de la revelación y de su legitimidad. Es decir, que, por así decirlo, el esfuerzo no tiene que ser solamente defensivo, sino también constructivo, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de aquel que tiene dudas o aquel que presenta objeciones, saber explicarle bien las cosas, ¿no? ¿Qué es exactamente la revelación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay credibilidad en el acto de la fe? Etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, siguiendo pues esas dos explicaciones de esas dos grandes tareas, apologética y explicativa, ¿no?, de saber presentar pues la revelación cristiana, podemos comenzar con viendo un poco pues cómo se desarrolla esa primera tarea, ¿no?, o en qué consiste esa defensa de la fe. Y esa defensa de la fe pues implica, digamos, solucionar algunas cuestiones, ¿no?, algunos problemas que se nos presentan, ¿no? El primer gran problema, podemos decir, que tenemos que tratar de afrontar o de resolver o de iluminar, sería el de la negación de Dios. Efectivamente, lo hemos visto, hay muchas personas que niegan a Dios, ¿no?, niegan la existencia de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir a este respecto? Pues bueno, por una parte, y esto ya reflejaría, digamos, el deseo de dialogar, de ver las cosas, las críticas que se nos están haciendo que pueden ser oportunas, la primera cosa que podríamos decir es que ciertamente Dios no es cognoscible directamente por los sentidos, ¿no? O sea, Dios no es el objeto de una experiencia sensible ordinaria. Lo digo porque, claro, en ese sentido, quien venga a decirnos que, pues bueno, que nos pida que le mostremos dónde está Dios, dónde podemos encontrarlo, cómo podemos medirlo, pues tendremos que admitir que es verdad que Dios no se le puede ver, no se le puede tocar, no se le puede medir, ¿no? Quitamos de aquí el tema complejo de experiencias místicas. Estoy hablando de lo ordinario, ¿no? Lo ordinario es que una persona, pues efectivamente, ni vea ni oiga a Dios, ¿no?, con la vista y con los oídos, con los sentidos, ¿no?, que tenemos. Entonces, ahí tienen razón, ¿no? O sea, es un aspecto válido. O sea, Dios no es aprehensible por los sentidos, ¿no? Ahora, sí que tenemos que decir que Dios es cognoscible por medio de la razón. Es algo que hemos repetido a lo largo de las clases con bastante frecuencia, ¿no? A Dios le conocemos especialmente y sobre todo por medio de la revelación sobrenatural, de ahí la importancia de esa revelación, que nos permite conocer a Dios, pues eso, de una mejor forma, de forma más profunda, porque es Dios mismo quien se abre a nosotros en su Hijo.
Todo eso está claro. Ahora, eso no quiere decir que, por así decirlo, fuera de esa revelación sobrenatural no se pueda conocer a Dios. Se le puede conocer por medio de la razón, ¿no? Ahora, esta afirmación, que Dios se le puede conocer por medio de la razón, exige admitir una serie de presupuestos. Porque si uno niega una serie de presupuestos, como por ejemplo que existe una verdad objetiva, que yo puedo conocerla, que la razón humana es capaz de trascender los sentidos y es capaz de hacer metafísica. O sea, si cuestiones de este tipo se niegan, entonces a partir de esa negación indebida, porque no es así, el hombre, la realidad objetiva existe, yo puedo conocer la verdad por medio de la razón, limitadamente, pero puedo conocerla, puedo hacer metafísica. Entonces, pero si se niegan todas esas cosas, entonces, claro, la conclusión es que no puedo conocer a Dios por medio de la razón. Pero ahí, como digo, la crítica es muy fácil, ¿no? Es decir, bueno, pues es que esos presupuestos que tú has negado, no hay por qué negarlos, sino que hay que afirmarlos, ¿no? Y si tú los afirmas, si tú dices que todas esas cosas pues sí que son así, que sí que existe una realidad objetiva, que yo puedo trascender los sentidos, puedo hacer metafísica, todas estas cosas de las que estamos hablando, pues entonces la conclusión que se impondrá es que sí que puedo conocer a Dios por medio de la razón. Bien, por otra parte, ligado a estas cuestiones que estamos hablando, hay que decir que si, tal y como hemos dicho, no hay nada en la experiencia sensible donde se nos presente Dios de forma directa e inmediata, ¿no? Dios no es aprehensible por medio de los sentidos y por lo tanto la existencia de Dios no es empíricamente demostrable, como pretendería o como perseguiría el cientifismo, ¿no? Esta idea de que solamente las ciencias empíricas son capaces de conocer la verdad, ¿no? Si uno se ciñe a esta idea, como tal y como estamos diciendo, Dios no es objeto de experiencia sensible inmediata, y pues entonces estos que abogan por este cientifismo pues te dirán que no es posible demostrar la existencia de Dios, ¿no? Pero claro, el tema está en que la ciencia no es la única fuente de verdad, ¿no? No es la única forma de alcanzar verdades y certezas, ¿no? Entonces, si es verdad que Dios no es objeto de una experiencia sensible inmediata, la existencia de Dios, por tanto, no es empíricamente demostrable, también es cierto que nada en la experiencia te niega a Dios. O sea, no encontramos nada en nuestra experiencia inmediata por medio de los sentidos que nos haga concluir que Dios no existe, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Las cosas, a Dios no lo encuentro ni lo dejo de encontrar en las realidades creadas, ¿no? De una forma directa e inmediata. Sabemos que Dios está presente en todas las cosas, vale, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder ver y escuchar a Dios directamente, ¿no? Entonces, esto no lo hacemos, pero que no lo hagamos no quiere decir tampoco que Dios no exista. O sea, no hay por qué sacar esa conclusión. Y, por otra parte, tampoco consideramos válida la idea de que se puede demostrar racionalmente la no existencia de Dios. A ver si explico bien esta cuestión, ¿no? O sea, claro, si uno parte, o sea, no podemos demostrar, no pueden haber dos demostraciones de cosas que se contradigan. O sea, si yo digo, por ejemplo, que he demostrado la existencia de Dios y viene otra persona y me dice que ha demostrado la no existencia de Dios, alguna de esas dos demostraciones no es tal demostración, es incorrecta. No cabe otra posibilidad, porque son
o Dios existe o no existe, pero no puede existir y no existir, ¿no? Por lo tanto, una de esas dos demostraciones tiene que ser falsa. Entonces, nosotros partimos de la idea que nosotros consideramos que podemos demostrar racionalmente que Dios existe, ¿no? O sea, no solamente lo sabemos por fe, sino que sabemos que lo podemos también demostrar racionalmente, ¿vale? Pues entonces, esa es la verdad, Dios existe. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, aquel que diga que ha demostrado la no existencia de Dios, nosotros ya sabemos de entrada que esa demostración necesariamente tiene que estar equivocada. O sea, ahí tiene que haber algo que no funcione. Yo entiendo que esto, lo digo porque, claro, es una preocupación de los vídeos. Si hay alguien que llega a este vídeo y no tiene pues una cierta formación, aquí lo estamos explicando las cosas muy rápidos, pero claro, es lógico, ¿no?, lo que estoy diciendo. O sea, o Dios existe o no existe, ¿no? Y no es posible, si una cosa se puede demostrar, pues la otra ya directamente no se puede demostrar lo falso, ¿eh? Esto hay un artículo donde San Tomás de Aquino pues habla de esta cuestión, ¿no? Precisamente en clave apologética, ¿no? O sea, viene a decir que pues eso, el error no puede ser sujeto de demostración, ¿no? O sea, yo puedo demostrar la verdad, ¿no? Puedo partir de una serie de argumentos, una premisa, una serie de argumentos, y entonces concluir una determinada cosa. Entonces, si eso está bien hecho, la verdad a la que llego, pues efectivamente es verdad, ¿no? Yo no puedo demostrar el error. Bien, también sabemos que esas demostraciones, esas presuntas demostraciones de la no existencia de Dios son inválidas, no solamente porque conocemos la verdad, que Dios existe, por lo tanto esa presunta demostración tiene que ser falsa, sino también porque cuando vamos a profundizar en esos argumentos contra la existencia de Dios que se dan, pues vemos que ahí hay una serie de presupuestos discutibles. Presupuestos materialistas, presupuestos panteístas o de otro tipo, ¿no? O sea, entonces, claro, si uno parte de unos presupuestos equivocados, aunque luego digamos que el proceso racional lo haga bien, a partir de esas premisas, esos presupuestos, el proceso racional después podrá estar hecho todo lo bien que se quiera, pero si el punto de partida ya está equivocado, pues evidentemente la demostración no rige. Entonces, nosotros sabemos que esos presupuestos de los cuales a veces se parten, pues muchas veces son equivocados, son erróneos, ¿no? Porque no cabe el panteísmo, ¿eh? Si Dios existe, que existe, es distinto al mundo y a la naturaleza. Es falso el materialismo, no existe solamente la materia, también existe el espíritu, ¿no? Es decir, que son presupuestos criticables, ¿no? Bien, después podemos, o el manual nos propone, ver un poco pues qué podemos decir o cómo podemos juzgar desde el punto de vista de la teología las consecuencias de la increencia y del ateísmo. Entonces, la teología fundamental, concretamente, nos muestra o pone de manifiesto que la increencia y el ateísmo tienen unas consecuencias negativas, en primer lugar para el propio hombre. Por ejemplo, nosotros comprendemos, sabemos que la negación de Dios o la puesta al margen de Dios, al final conduce a la disolución de la moral, que es algo que de alguna forma pues se ve hoy en día. O sea, y de esto a su vez pues hablaba un filósofo ateo como es Nietzsche. En su análisis, podríamos decir, pues esto lo pone de manifiesto, ¿no? O sea, si hemos matado a Dios, si Dios ha muerto, entonces ya no hay valores objetivos, ya no hay un punto de referencia, ¿no? Y eso es el caos para el hombre, ¿no? Es verdad que un ateo puede tener una cierta moral, ¿no? O sea, tampoco es que, ¿no? O sea, pueden haber personas no creyentes que
pues comprendan, yo qué sé, pues el valor de la justicia, de la solidaridad, ¿no? O sea, pueden tener una cierta moral. Eso es cierto, pero también es cierto que sin Dios, sin la comprensión del hombre a partir de Dios, o a la luz de la revelación sobrenatural de Dios, sin todo eso, esa moral siempre va a ser limitada, siempre va a ser fragmentaria, no va a ser capaz de poner de manifiesto verdaderamente qué significa ser hombre y qué es lo que tiene que hacer y cuál es su fin. Todas esas cosas las comprendemos plenamente cuando comprendemos adecuadamente al ser humano, y nosotros consideramos que esa comprensión adecuada del ser humano solo se puede hacer a partir de Dios, o de la razón iluminada por la fe, no solamente a partir de la razón. A partir de la sola razón tú puedes comprender muchas cosas de lo que significa ser hombre, pero en su plenitud no, y por lo tanto esa moral siempre va a ser deficitaria de algún modo. Bien, esta moral deficitaria, pues al final es parcial, porque claro, cada uno, si uno parte de la no existencia de Dios, o si pone al margen a Dios y sus mandamientos, etcétera, etcétera, entonces al final lo que sucede es que podemos decir que cada uno se construye un poco su propia moral. Y esto lo que hace es romper la unidad y por lo tanto generar conflicto. Esto lo vemos, por ejemplo, en la historia de Europa, ¿no? Ha habido un momento, la época medieval, donde, pues bueno, todas las naciones europeas más o menos pues eran cristianas. Y ciertamente, pues cada una de ellas pues tenía sus intereses, ¿no? Es decir, pero bueno, al menos había una plataforma común, había una serie de, ¿no? Se sabía más o menos lo que estaba bien, lo que estaba mal, y todos coincidían en ello, porque esa moral estaba inspirada al final en el cristianismo. Entonces, claro, cuando eso desaparece, pues ahí empiezan a surgir los problemas, porque lo dicho, ¿no? Pues si cada uno tiene su moral, pues construir algo en común pues va a ser más complicado, porque lo que tú piensas que es bueno yo a lo mejor pienso que es malo y viceversa, y nos va a costar ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, eso también es muy problemático. Es verdad que antes he dicho, ¿no? Pues que las naciones europeas pues eran cristianas o estaban inspiradas por la moral cristiana, ¿no? Evidentemente eso no quiere decir que todos fueran cristianos ejemplares, ¿no? Sino que muchas veces pues pasaba lo contrario, o sea, como ha pasado siempre, ¿no? Pero bueno, al menos a nivel de las ideas, las cosas estaban relativamente claras y coincidían más o menos todos, ¿no? Muy bien. Y finalmente, otro problema relacionado con este tema de la moral, de esta moral parcial a la que conduciría la increencia, otro problema relacionado con esto es que esta moral parcial pues muchas veces es incapaz de frenar los comportamientos moralmente inaceptables, ¿no? Pongo un caso que quizás no sería el que... no sé si sería el primero que se tendría que decir o no, o si es el más pertinente, pero bueno, sí que creo que es uno muy, muy claro, ¿no? O sea, si hay un Dios que me va a juzgar y que me puede condenar, pues eso me puede servir de freno, ¿no? De pensar las cosas, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, si tengo que cambiar o no. O sea, ¿no? En Dios y en su revelación y en lo que quiere de nosotros, pues hay mayores elementos que ayudan al hombre a corregirse, ¿no? Los sacramentos, por ejemplo, por poner algo más positivo, porque lo del juicio de la condena pues es cierto, si uno no hace las cosas bien pues acaba condenándose, ¿no? Pero quiero decir, para no presentar las cosas desde un punto de vista tan negativo sino también positivo, en la Iglesia encontramos los sacramentos que nos dan la gracia, que nos ayudan a permanecer fieles a Cristo y a sus mandamientos.
esto, lógicamente, es algo que no encontramos en una moral secular. Por lo tanto, ahí la teología pues pone de manifiesto eso, el hecho de que la increencia, el ateísmo, conduce a una moral que tiene muchos déficits, presenta muchos problemas. Después, otra cuestión que puede ayudar a esclarecer la teología en relación al tema de la increencia es sobre el sentido de la existencia humana. Porque claro, desde una posición de atea o de indiferentismo, no es que va a ser difícil, sino que va a ser imposible comprender verdaderamente quién es el hombre y a qué está llamado, ¿no? Estas son cosas, nosotros lo sabemos bien, que las conocemos solamente gracias a esa revelación sobrenatural, ¿no? Aquí recordamos pues aquella afirmación tan famosa que a Juan Pablo II le gustaba recordar tanto de la Gaudium et Spes 22. Cristo revela el hombre al hombre y le da a conocer su altísima vocación. Solamente Cristo es quien me permite comprender quién soy yo y a qué estoy destinado. Entonces, si negamos esa revelación, si negamos a Dios, si negamos a Cristo, pues la problemática del ser humano, el problema que es el hombre mismo, pues es un problema que queda ahí y que queda sin solución. O cuando se intenta solucionar, es lo que vemos, por ejemplo, en pensadores existencialistas ateos, la solución que se da pues es verdaderamente deprimente, ¿no? Del estilo de no hay ningún sentido objetivo, lo único que queda es la angustia ante la muerte, la angustia ante la vida y este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí vemos que también pues la teología pues ayuda a poner de manifiesto pues este defecto, ¿no? Grande de la increencia. Bien, siguiendo adelante, pasamos ya a ver cómo puede ser ese diálogo que la teología tiene que mantener con la increencia. Entonces, aquí lo que podemos decir ante todo es que ante la increencia, pues eso, no solamente cabe refutar los argumentos en contra que se nos presentan, en contra de Dios, en contra de la revelación, en contra de la fe, etcétera, etcétera. Eso ya hemos dicho que es algo que se tiene que hacer mediante la apologética, ¿no? Sino que también conviene, como hemos explicado, pues un diálogo prudente, ¿no? En el manual no explica exactamente el por qué pone este adjetivo, ¿no? De prudente, ¿no? Pero yo me imagino que es porque ha habido casos en los que, con buena intención, por parte de teólogos, se ha intentado dialogar tanto con el mundo secularizado, ateo, que se han llegado a proponer cosas insostenibles, ¿no? Desde el punto de vista de la ortodoxia de la fe, ¿no? Por lo tanto, hay que dialogar, por supuesto, ¿no? Pero sabiendo lo que se hace, ¿no? Sin acabar diciendo cosas raras, ¿no? Bien, entonces ese diálogo, pues como hemos explicado, tiene sus dificultades, pero también tiene sus beneficios. Y entre esos beneficios podríamos citar los siguientes. En primer lugar, ese diálogo puede ayudar a la teología a comprender la autonomía relativa de lo creado, que es algo que a día de hoy, pues yo creo que un cristiano relativamente bien formado pues lo comprende y lo sabe perfectamente, pero que a lo mejor en el pasado pues no estaba tan claro, ¿no? Habían problemas en este sentido, ¿no? ¿De qué va esto, no? ¿De qué va esta cuestión? Pues, a ver, desde el punto de vista de el pensamiento moderno, normalmente contrario a la fe, o ateo, o indiferente, etcétera, etcétera, esa actitud o esa mentalidad, y yo creo que lo hemos explicado ya en el vídeo pasado, va ligada, entre otras cosas, a la revalorización de las realidades creadas, ¿no? O sea,
el hombre y el mundo tienen un valor en sí mismos y tienen unas leyes en sí mismas, y esas leyes pueden ser estudiadas por medio de la razón, ¿no? Entonces, esto es algo que efectivamente pues es así, ¿eh? Y que como digo, pues a lo mejor en el pasado, en otras épocas, pues desde el punto de vista cristiano quizás no se entendía esto tanto, o había una serie de dificultades, pues bueno, pero efectivamente es un aspecto válido, efectivamente Dios crea al mundo con una relativa autonomía, porque el mundo no es Dios, por lo tanto es otra cosa distinta a Él, aunque está relacionada con Él, y es Dios quien le pone esas leyes, ¿no? Y esas leyes, pues, digamos, siguen su propia dinámica y yo las puedo estudiar por medio de la razón, por medio de las ciencias, ¿no? Entonces, esto es algo que ese diálogo con el mundo de la increencia, el mundo del ateísmo, etcétera, etcétera, nos puede ayudar a valorar o a entender mejor, ¿no? Por otra parte, este diálogo es beneficioso no solamente para la teología, por lo dicho, porque nos puede ayudar, entre otros posibles beneficios, pues bueno, aquí el manual cita nos puede ayudar a entender mejor la importancia de las realidades creadas, ¿no? O sea, Dios es importante, claro, lo más importante, pero también es importante el hombre y el mundo, ¿no? Entonces, como digo, eso es beneficioso, ese diálogo, no solamente para la teología, sino también para la increencia. ¿Por qué? Porque gracias a ese diálogo del ateo, del indiferente, del ateo práctico con el creyente, como fruto de ese diálogo va a ser capaz de comprender mejor qué es el hombre y qué es el mundo. Porque lo hemos dicho, hemos citado el caso del hombre, ¿no? O sea, el hombre se comprende plenamente, comprendemos mejor lo que es el hombre y cuál es su vocación cuando lo contemplamos a la luz de Dios, ¿no? Entonces, como esto es así, cuando alguien que es ateo, o es indiferente, o lo que sea, dialoga con un creyente, si está abierto, pues bueno, como fruto de ese diálogo, se le puede abrir la mente, ¿no? Puede ir descubriendo cosas nuevas que por medio de su sola razón nunca habría descubierto acerca de lo que es el hombre y lo que es el mundo. Por lo tanto, ahí vemos que, bueno, pues hay beneficios, ¿no?, para ambas partes, tanto para la increencia como para la teología. Ese diálogo, como siempre, pues tiene que encontrar una plataforma común, ¿no? O sea, un punto de partida en el que se coincida y a partir del cual se pueda construir, ¿no? Porque en un diálogo, si no se está de acuerdo en nada, pues ese diálogo no es posible directamente. Tiene que haber algo que sirva de fundamento. Entonces, en el caso del diálogo entre la increencia y la teología, hay un tema, podríamos decir, común, importante para ambos, que es el hombre. Porque tanto la teología del cristianismo como aquellos que niegan a Dios, de alguna forma siempre están interesados en el hombre y en su salvación, aunque entiendo que este término, el término salvación, se entiende diversamente. O sea, nosotros entendemos desde el punto de vista cristiano que la salvación es una cosa y que no tiene la fe, pues entiende que la necesidad de salvarse del hombre, incluso a lo mejor no utiliza ni siquiera esta palabra, pero bueno, entenderá que es otra cosa, ¿no? Pero ambos están interesados en el hombre, ¿no? En que prospere, podemos decir, en que progrese, ¿no? En que se salve. Entonces, este es el elemento que, digamos, permite ese diálogo. O sea, aquí encontramos algo que a ambos nos interesa y sobre el que podemos aprender, ¿no? Y aquí, pues como siempre, centrando ese diálogo en el tema del hombre, aquí también ambas partes van a poder encontrar beneficios, ¿no? Por nuestra parte, la parte de los creyentes, por parte de la teología, ese diálogo nos va a ayudar a entender, como ya lo ha hecho, que hay aspectos de la liberación del hombre
que forman parte del patrimonio cristiano. Dicho de otro modo, que quizás es más claro, o sea, el error en el que podemos haber caído los cristianos es en pensar en la salvación únicamente, o sea, de una forma muy parcial. Salvación, digamos, únicamente del alma en un futuro escatológico. Y no hemos entendido, quizás bien, y es lo que este diálogo con la increencia sobre el hombre nos puede ayudar a entender, no hemos comprendido quizás que la liberación que Dios ofrece al hombre, por supuesto que lo más importante es salvar tu alma, eso está claro, pero que Dios, esa liberación también implica otros aspectos que tienen que ver también con este mundo. No sé, y un cristiano, por ejemplo, no está bien que resulte indiferente ante injusticias sociales, ¿no? O no, es decir, se tiene que preocupar por el tema de la paz en este mundo, por digamos, la igual dignidad de hombres y mujeres. O sea, todas estas cuestiones no son cuestiones ajenas al cristianismo, sino que son cuestiones que también forman parte de nuestra fe. Otra cosa es que nosotros, digamos que las entenderemos quizás de otro modo y comprenderemos aspectos distintos, ¿no? Pero forman parte también, ¿no? Entonces, esto es algo que, pues ese diálogo con los no creyentes nos puede ayudar a entender mejor, ¿no? Y por otra parte, como decía, también hay beneficios para los que tienen dificultades con respecto a la fe, ¿no? Porque como fruto de ese diálogo sobre el hombre con los creyentes, los que no son creyentes, los que tienen dificultades en torno a Dios, a la revelación, a la fe, etcétera, etcétera, quizás puedan superar su visión no trascendente de la persona. Es decir, que si uno parte de posiciones ateas o donde al menos a Dios no se le considera y piensa en el hombre, pues esa visión del hombre, digamos que va a ser como muy terrenal, ¿no? Y no van a entender, por ejemplo, que el hombre pues tiene un alma que está llamado a algo más que este mundo, este tipo de cuestiones. Entonces, gracias a ese diálogo, quizás este tipo de ideas que son tan importantes puedan calar, ¿no?, en la persona que manifiesta pues esas dificultades para la fe o que es atea, ¿no? Aquí, a continuación, el manual, digamos que insiste un poquito más en este aspecto tan importante del humanismo cristiano y bueno, y pues refuerza, ¿no?, esa idea se explaya un poquito más en explicar cómo efectivamente es Cristo quien ayuda al hombre a comprenderse, ¿no? Como fruto de ese diálogo sobre el hombre con los no creyentes, con los que manifiestan dificultades en torno a la fe, como fruto de ese diálogo, si hay apertura, de ahí se puede, digamos, pasar de una forma muy natural al anuncio de Cristo, que es lo que importa, no en el sentido de que hablar sobre el hombre no importe, porque claro que importa, pero quiero decir que si nos quedamos simplemente a reflexionar sobre el hombre, pues eso está muy bien, pero o sea, a mí lo que me interesa es anunciar a Cristo, ¿no?, que es quien me ayuda a comprenderme plenamente, mi vocación, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, ese diálogo con los no creyentes sobre el hombre puede, digamos, invitar de un modo muy natural, muy instintivo, a hablar de Cristo y a ofrecer a Cristo como solución a ese problema que es el hombre. Por medio de la figura de Cristo y de su revelación, Dios que se autorrevela y se autocomunica plenamente en Cristo, gracias a eso, esa persona que tiene dificultades para la fe va a ser capaz de comprenderse mejor, de
en qué consiste esa, realmente, concretamente podemos decir, esa felicidad a la que ansía, qué es lo que le atormenta y le preocupa, que es el pecado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí tenemos algo que es también muy positivo, ¿no? Y como fruto de ese anuncio de Cristo, también se va a producir otro beneficio, y es que vamos a ser capaces, o si el no creyente se abre, tiene una mente abierta, va a comprender, o al menos va a escuchar, una idea fundamental y básica, y es que no hay autosalvación, sino que la salvación tiene que venir de fuera al hombre, porque es Dios que me salva, no me puedo salvar yo, ¿no? O sea, se va a desvelar ese error que está presente hoy en día de muchas formas, ¿no? O sea, hay muchas ideologías, muchas corrientes de pensamiento que ponen el acento el hombre, quieren ayudar al hombre, pero siempre entienden esa mejora del hombre, ese progreso del hombre, en esa clave de autosalvación. Es el hombre el que se tiene que salvar a sí mismo. Al final, la idea de fondo es un poco esta. Y, como digo, como gracias a ese diálogo con los creyentes, ¿no? Y a ese acercamiento, cierto acercamiento a la revelación sobrenatural, pues al menos van a escuchar esa idea o van a poder comprender, van a empezar a poder comprender que efectivamente el hombre no puede salvarse a sí mismo, necesita ser salvado por otro, ¿no? Y ese otro es Dios en Cristo. Y finalmente, y terminamos ya con este tema de la salvación, finalmente esa presentación de Cristo en ese diálogo sobre el hombre también va a permitir comprender otra idea importante, y es que el hombre se comienza a salvar ciertamente en este mundo, y este mundo es importante, y hay que superar las injusticias, y hay que, nosotros lo expresamos con una terminología religiosa, bíblica, hay que construir el reino de Dios, ¿no? Y esa construcción del reino de Dios implica de alguna forma salvación del hombre, ¿vale? Pero además nosotros vamos a aportar otra gran idea, que es que esa salvación es verdad que comienza ya en este mundo, pero se hace plena solamente en el momento escatológico. Y esta otra vez es, digamos, otro error que encontramos presente también hoy en día, ¿no? La idea o la aspiración, el sueño, la voluntad de alcanzar una salvación de alguna forma del hombre en este mundo. Y nosotros eso sabemos que no es posible. Nunca vamos a ser capaces de superar ciertos límites, ciertos males que se encuentran presentes, forman parte de este mundo. Por lo tanto, esa salvación plena solamente la voy a poder recibir en el más allá. Ya aquí empiezo a estar salvado, sobre todo si acojo a Cristo, pero la plenitud de esa salvación, la liberación de todos esos males, se va a producir solamente en el más allá. Para terminar este apartado 4, podemos hacer ya una valoración de la increencia, ¿no? ¿Qué podemos decir desde el punto de vista de la teología del fenómeno de la increencia? Aquí César Izquierdo, digamos que para hacer esta valoración dice que es preciso como aclarar 3 puntos, ¿no? El primero es aclarar si es posible un ateísmo o un indiferentismo espontáneo, ¿no? Que es el que en principio pues encontramos en tanta gente hoy en día, o sea, gente que es atea o que es indiferente, digamos ya de entrada, de una forma aparentemente espontánea, que no se plantea problemas acerca de la religión, de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y este, como digo, pues es el planteamiento de muchas personas, que quizás no son combativas respecto a la fe, sino que simplemente viven al margen de la misma. Entonces aquí lo que se recuerda es que aquello que ya enseñaba la Gaudium et Spes, ¿no? A saber, y la cita ya la hemos traído en otras ocasiones, ¿no?
a saber que ese indiferentismo radical es imposible. O sea, si no es real pensar que exista un hombre que nunca jamás, de ningún modo, en ningún sentido, en algún momento de su vida, se haya hecho alguna mínima pregunta de calado acerca de sí mismo y de su existencia y de lo que hace. Ese tipo de inquietud podrá haber gente en la que esté, digamos, muy mitigada, donde aparezca solamente pues, una vez en la vida o en contadas ocasiones, no sé, se puede matizar todo lo que quieras, ¿no? Pero lo que sí que no es hipotizable es, pues eso, es pensar en una persona que el tema Dios, religión, fe, simplemente en su vida no aparece nunca de ningún modo. Y claro, ¿y esto por qué es así? Pues porque, nosotros sabemos que Dios ha sido, el hombre ha sido creado por Dios. Y Dios ha puesto dentro del hombre ese deseo de él, ¿no? Y está el hecho del pecado original. Y de alguna forma, aunque quien no es creyente no sabe expresarlo con estos términos, está el problema del pecado, ¿no? Y de la necesidad de redención. Entonces, esto de alguna forma acaba saliendo, tarde o temprano, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos explicar entonces que haya personas que aparentemente pues no tienen esa inquietud religiosa? Pues bueno, una posible explicación es considerar que el hombre, digamos, no es solamente naturaleza, sino que es cultura también, ¿no? O es un ser que tiene una naturaleza que ha recibido una cultura por medio de la educación. Entonces, en cuanto yo soy un hombre, tengo una naturaleza humana, he sido creado por Dios y Dios ha puesto en mí ese deseo de él y por lo tanto ese deseo pues se traduce en una inquietud que de alguna forma se tiene que manifestar en algún momento de mi vida. Pero por otra parte, como recibimos también, o somos socializados, recibimos una educación, pues esa educación, ese ambiente en el que vivo, esa educación al fin y al cabo, puede hacer que esa inquietud pues efectivamente no sea tan evidente o no se manifieste tanto o esté más adormecida, ¿no? O sea, ahí en este juego entre la naturaleza y la cultura podemos encontrar la explicación de por qué, a pesar de que el hombre ha sido creado por Dios y por lo tanto tiene un deseo de Dios, muchas veces se manifiesta como indiferente respecto a Dios. En segundo lugar, para esta valoración de la increencia, César Izquierdo dice que hay que abordar una segunda cuestión, que es si es posible realmente ser ateo, o sea, si realmente existen razones para ser ateo. Y bueno, tal y como ya hemos explicado, esas razones pues necesariamente tienen que ser inválidas, ¿no? Por el argumento ya dicho, o sea, o Dios existe o no existe. Si existe, como nosotros sabemos que existe, entonces necesariamente la demostración que se realice en contra tiene que estar mal. Eso, quien es ateo no entiende esto ni lo acepta, ¿vale? Pero nosotros sí, ¿de acuerdo? Entonces, desde nuestra perspectiva comprendemos que sus razonamientos necesariamente tienen que estar mal, ¿no? No pueden haber razones, repito la idea de San Tomás de Aquino, no puede haber una demostración del error. Si se dice que el error se ha demostrado, es que esa demostración necesariamente está mal. Por otra parte, a veces el problema no está tanto en los razonamientos equivocados que pretenden demostrar la no existencia de Dios, sino en una idea equivocada de Dios. Es decir, que nos podemos encontrar con el caso de una persona que dice Dios no existe por este motivo. Entonces, a lo mejor el problema ahí no está tanto en los razonamientos, sino que ese Dios que está negando, esa visión de Dios, efectivamente es incorrecta. Entonces, eso también puede ser, digamos, otro elemento que invalide, ¿no? ese planteamiento. Bien, y finalmente, en tercer lugar, ya viene la valoración de la increencia, ¿no? Aquí lo que podemos decir es, porque aquí la pregunta
que nos podríamos hacer es cómo hay que, podemos decir, juzgar o valorar una persona atea, una persona que rechaza a Dios o que es indiferente respecto a las cuestiones religiosas, un ateo práctico, un indiferente, ¿no? ¿Cómo podemos valorar esto? Entonces, lo que podemos decir a este respecto es que hay argumentos tanto escriturísticos como de razón, o sea, tanto la Sagrada Escritura como nuestra razón, nos indican, nos proporcionan argumentos para poder decir que no es posible permanecer largo tiempo en esa increencia sin carecer de culpa. O sea, una persona que se mantiene a lo largo del tiempo en esa actitud, nosotros decimos, ahí hay algún tipo de culpabilidad. Será mayor, será menor, comprendemos que hay circunstancias que pueden ser atenuantes, vale, todo eso se acepta también, pero un tipo de culpabilidad hay. ¿Y por qué decimos esto al final? ¿Por qué decimos que hay esa culpabilidad? Por el hecho de que, dado que, tal y como hemos explicado, de alguna forma, tarde o temprano, de algún modo, esa inquietud religiosa sobre el sentido de la propia existencia, no sé, si hay un más allá, no hay un más allá, si hay Dios, si no hay Dios, como eso, de alguna forma, se va a hacer presente en algún momento de la vida, en ese momento, o en esos momentos, durante la vida del hombre, el hombre va a tener que, digamos, dar cabida a esas inquietudes y seguir indagando o cerrarse a las mismas y dedicarse a otras cosas, a la vida ordinaria y dejarse de problemas. Entonces, ahí es donde viene la elección personal que, digamos, hace que esa cerrazón a Dios, a la religión, a la cuestión religiosa, sea culpable, porque hay esa intervención de la libertad de alguna forma. A ver, aquí otra vez es juzgar a las personas concretas las hace Dios, lo hace Dios. En el mundo futuro, Dios, que conoce plenamente las circunstancias, es que juzga según verdad, ¿vale? Lo digo también porque, claro, esto, lo que acabo de explicar hay que cogerlo con pinzas relativamente, o sea, en el sentido de que esto no quiere decir que, o sea, realmente qué grado de culpabilidad tiene la persona, o sea, hasta qué punto le ha sido imposible superar, por ejemplo, una educación contra la fe que ha recibido, en cuyo caso uno podría decir, bueno, esta persona no es culpable, ¿no? Bueno, eso, vale, eso lo juzga en concreto, va a juzgar Dios, ¿de acuerdo? Pero así desde fuera, de modo genérico, podemos dar esa idea. O sea, quien permanece al margen de la problemática, lo que resulta ser el hombre de Dios, etcétera, etcétera, de alguna forma ya hay culpabilidad porque ha habido algún momento en que ese tema se ha presentado y esa persona, más o menos conscientemente, pero ha decidido rechazarlo. Además, digamos que también es reprensible pues la superficialidad, la cierta superficialidad de vida que implicaría un indiferentismo religioso absoluto, ¿no? O sea, es que el hombre no es un simple animal, que, bueno, pues que tiene que buscar la satisfacción de sus necesidades, sus instintos, sino que el hombre es mucho más, ¿no? Entonces está llamado a mucho más, y si uno se autolimita a ser una criatura más entre otras, pues eso es religioso absoluto, ¿no? O sea, y también, por lo tanto, sería reprensible. Bien, pues con esto ya vamos a terminar. Nos faltan los dos últimos apartados de este capítulo 13, pero que son rápidos de ver. El apartado número 5 se titula Vías de acceso al conocimiento de Dios. ¿Vale? O sea, después de hablar de, pues bueno, del tema de la increencia, digamos pues que ahora se trataría de ver, bueno, pues a esa persona que manifiesta esa increencia se le puede proponer, ¿no? Como esa increencia al final
el asunto fundamental es Dios, que es negado o que es puesto al margen, ¿no? Entonces, se le puede demostrar la existencia de Dios. Hay formas de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Entonces, de esto va este apartado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Pues bueno, en primer lugar, ciertamente la salvación del hombre implica comunión con Dios, ¿no? O sea, esto lo sabemos nosotros, que tenemos fe. Yo, para salvarme plenamente, necesito estar en comunión con Dios, ¿no? Y entonces, como nazco sin la comunión con Dios, porque estoy en el pecado original, necesito buscarle a Dios. Y eso implica un esfuerzo por mi parte, ¿no? Ante este problema que soy yo mismo y mi existencia, y cuál ha sido mi existencia, ¿no? Y cómo puedo ser feliz. De alguna forma, eso me lleva a una búsqueda. Y es en ese itinerario del hombre que busca a Dios y que todavía no ha accedido a la revelación y a la fe, es en ese itinerario donde se encuentran, digamos, de forma, o sea, en su contexto natural, el tema de las vías de demostración de Dios, ¿no? Estas pruebas de la existencia de Dios, o estas vías que dice el manual, pues existen, ciertamente, y ciertamente también demuestran. Ahora, que esto sea así, o sea, que existan estas demostraciones de Dios y que realmente sean demostraciones, a la hora de decir esto hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? En primer lugar, que sí, demuestran, pero para que uno comprenda su poder demostrativo, para que uno comprenda eso, se requiere una notable competencia intelectual y filosófica, ¿no? O sea, si una persona atea, increyente, se encuentra con las 5 vías de demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás de Aquino y las lee, pues se va a quedar igual que estaba. O sea, no va a sentir que se le ha demostrado nada, ¿vale? Porque para comprender la fuerza de sus argumentos que está presentando ahí Santo Tomás de Aquino, uno tiene que haber estudiado antes, tiene que tener una cierta formación filosófica, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un aspecto que es importante poner de manifiesto, ¿no? La necesidad de, pues eso, de haber estudiado antes, de tener una cierta inteligencia para comprender los argumentos que se dan. Y luego, por otra parte, hay que comprender también que son demostraciones que no siguen los parámetros de las ciencias naturales. O sea, aquí el problema está en que hoy en día, cuando tú hablas de demostrar, cuando utilizas esta palabra, este concepto, como estamos, tenemos esta mentalidad científico-tecnológica tan presente hoy en día, uno tiende instintivamente a pensar en demuéstramelo mediante experimentos, mediante mediciones, que yo lo vea, que yo compruebe que esos resultados que yo anunciaba pues se cumplen efectivamente, ¿no? Claro, este es el modo de demostrar de ciertas ciencias naturales. Entonces, cuando yo estoy diciendo que voy a demostrar la existencia de Dios, demostrar no es solamente eso que entienden las ciencias naturales. El concepto de demostrar es más amplio, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, que no se tratan de demostraciones en plan esto y esto, luego Dios existe y se ve con total claridad en plan 2 más 2 son 4. O sea, no es este tipo de demostración. Aquí César Izquierdo pues trae una cita del Catecismo de la Iglesia Católica que habla de este tema, ¿no? Y cuando habla de la posibilidad de conocer por medio de la sola razón a Dios,
dice que lo que se pueden ofrecer, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, son argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. El conocimiento natural de Dios consiste, según eso, en la percepción de múltiples indicios que apuntan en una dirección determinada, dando lugar en su conjunto a lo que constituye el fundamento de una auténtica certeza sobre la existencia de Dios. ¿No? Es decir, que son digamos, como pruebas que actúan en conjunto. Entonces, el conjunto de todas ellas, de una serie de argumentos, de evidencias, de hechos, ¿no?, son los que, de una forma global y conjunta, te llevan a concluir con la certeza, que la palabra es muy importante, de que Dios existe. Y como sabemos muy bien, esas vías, o sea, esas pruebas de la existencia de Dios parten de lo creado, ¿no? Y en lo creado me encuentro fundamentalmente, así de modo genérico, dos cosas: el hombre y la naturaleza, ¿no? Entonces, tanto partiendo de la naturaleza como partiendo del mismo hombre, pues se puede demostrar la existencia de Dios, ¿no? Esto es algo que pues bueno, se habrá visto en Teodicea, pero yo creo que todos lo recordamos más o menos bien, pues el tema del movimiento, el orden de la naturaleza, todo lo que existe requiere una causa, no puedo remontar hasta de modo infinito en las causas, tiene que haber una primera causa incausada, que todo esto llaman Dios, o sea, ¿no? Y luego respecto al hombre, pues el tema de la conciencia, la libertad, la existencia de un alma, pues son también, digamos, pruebas de esa existencia de Dios, ¿no? Bien, y terminamos ya con el apartado número 6, que se titula La posibilidad de la revelación, presupuestos teológicos y antropológicos. Aquí de lo que se trata es de responder a una gran objeción que se ha presentado desde la Ilustración hasta nuestros días, y es la crítica o la objeción que se nos plantea o que nos plantean es la siguiente: no hay revelación sobrenatural de Dios. No hay revelación sobrenatural de Dios. A esta idea diversos pensadores llegan por medio de argumentos distintos, ¿no? Es decir, algunos llegan desde el panteísmo, entonces digamos, la argumentación que hay detrás de esta idea pues es de un estilo, otros parten del deísmo, ¿vale? Por lo tanto, hay filósofos, por ejemplo, que creen que hay un Dios, pero que es un Dios que ha creado el mundo, se ha desentendido de él, por lo tanto no se revela, ¿vale? Pero bueno, al final, tanto de una posición como de otra, por varios motivos, cada postura pues tiene sus argumentos, pero al final la idea a la que se llega, o la conclusión a la que llegan, o que nos intentan, la crítica que nos plantean es esa, es decir, pues, no hay tal revelación sobrenatural de Dios, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué niegan esa revelación sobrenatural de Dios? El problema puede encontrarse tanto en el concepto que tienen de Dios como en el concepto de hombre. Porque si se niegan ciertas características de Dios, por ejemplo, su trascendencia, que no está identificado con la naturaleza, no hay panteísmo, sino que hay una distinción real entre Dios y lo creado, ¿no? Si se niega la trascendencia de Dios, el carácter personal de Dios, Dios es persona, y su libertad, si se niegan estos aspectos, por varios motivos, al final, claro, haces inviable que pueda haber una revelación sobrenatural. Entonces el problema puede estar o en el concepto de Dios o también en el concepto del hombre. Porque si tu visión del hombre, si tú entiendes que el hombre es, por ejemplo, incapaz de relacionarse con Dios, de comprender a Dios, de conocer a Dios de ninguna forma, pues claro, entonces tampoco se va a poder producir esa revelación, no le va a llegar al hombre.
ese concepto de hombre puede ser erróneo porque se entiende mal lo que es la razón del hombre o su autonomía. Entonces, respecto a la autonomía, si tú la entiendes de una forma absoluta y total, el hombre es plenamente autónomo. Ese planteamiento absoluto de la autonomía humana al final va a hacer problemática la relación con Dios, necesariamente. Entonces aquí lo que no se está entendiendo es que el hombre es autónomo, sí, pues porque es un ser creado distinto a Dios, ¿no? Que tiene libertad real, que yo puedo incluso, no es la demostración de la libertad, ¿no? Pero como fruto de mi libre albedrío, por recordar lo que hemos dicho en el otro vídeo, yo puedo incluso oponerme a Dios. O sea, tan es cierto que tengo libre albedrío. Entonces, yo tengo una autonomía, pero una autonomía relativa. Yo no soy creador, ni soy Dios, ni soy el constructor de la verdad, ni del bien. Todo eso es Dios, no yo. Entonces yo tengo, si quiero tener una adecuada comprensión de mí mismo, tengo que ser consciente de esto, de que yo tengo esa autonomía relativa, de que yo dependo de Dios, y yo tengo que descubrir la verdad y el bien, no tengo que construirlas. Respecto al problema que podemos encontrar en torno al concepto de razón, aquí el problema puede consistir en no entender que la razón humana pues es limitada y que por lo tanto pues hay verdades que nos superan, que se nos escapan. O sea, una cosa es decir que pues la razón humana es capaz de hacer grandes progresos y de alcanzar grandes conocimientos, lo cual es evidente. Y otra cosa muy distinta es creer que más o menos lo podemos comprender todo, que podemos alcanzar cualquier verdad, y eso no es así. O sea, hay muchas cosas que se nos escapan, pero no a una persona en concreto que es menos inteligente, ¿no? Y habría quizás pues algún sabio estilo Einstein en el futuro que podría comprenderlo todo, sino que al hombre, en cuanto tal, algunas verdades le resultan de por sí inaccesibles, necesitan que les sean reveladas, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la razón humana es una razón creada y es limitada, ¿no? Y esto, digamos que es importante también, a este propósito de la razón, es importante también destacar otra cosa, ¿no? Y es que las verdades que me presenta la revelación sobrenatural no son incompatibles con las que yo descubro por mí mismo. Lo que hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Esas verdades sobrenaturales, esas verdades de la fe, muchas de ellas no van contra la razón, sino que están sobre la razón, ¿no? Una cosa es que yo no pueda entenderlas plenamente y perfectamente, ¿vale? Pero ese hecho no quiere decir que sean contradictorias, o sea, que sean irracionales, que sean contrarias a la razón. Simplemente son superiores, ¿no? Entonces, comprender esto también es muy importante a la hora de aceptar esa revelación, ¿no? Porque si mi idea de entrada es que aquí se me van a presentar cosas irracionales, ¿no? Pues eso no hay forma de aceptarlo, porque somos seres racionales, ¿no? Yo no puedo acoger algo que es tan contrario a mí, contrario a la razón. Pero esa dificultad, como digo, se resuelve, porque esas verdades sobrenaturales no son contrarias a la razón, sino superiores a ella. Muy bien, pues con esto ya terminamos con este capítulo 13. Ha sido un poco largo, a ver si conseguimos pues reducirlos un poco más en adelante. Y nada, quedamos ya emplazados para el próximo vídeo. Comenzaremos ya con el tema siguiente, el tema número 14.